el siglo XVI, Jerónimo Cardano proclamó que las personas sordas podían hacerse entender por combinaciones escritas de símbolos, asociándolos con las cosas a las que ellos se referían. En el año 1620, Juan de Pablo Bonet publica su reducción de las letras y artes para enseñar a hablar a los mudos. En esta obra aparece un abecedario ilustrado mediante grabados calcográficos, que representan las letras del alfabeto latino. Sobre la base del alfabeto divulgado por Bonet, Charles Michel de Lepeu publica en el siglo XVIII su alfabeto, que básicamente es el que ha llegado hasta la actualidad, siendo conocido internacionalmente como alfabeto manual español. Por otra parte, pensamos erróneamente que existen lenguas de primera, segunda y tercera división. En la primera división agrupamos las lenguas orales desarrolladas, en la segunda las lenguas orales de culturas indígenas y por último en la tercera división las lenguas de señas. Si partimos de la idea de que las propiedades formales del lenguaje están especificadas de alguna manera en nuestros genes, sería razonable pensar que dicha capacidad debe estar controlada y regulada por algún órgano del cuerpo. El órgano responsable de este tipo de comportamiento es el cerebro, concretamente las áreas especializadas que son las responsables del lenguaje. Las lenguas de señas como las orales serían producto de dicha especialización cerebral. Considerando que las lenguas de señas son sistemas de comunicación distintos al lenguaje humano oral, las áreas cerebrales responsables de la comunicación en signantes deberían encontrarse en el hemisferio derecho, concretamente en la parte de la producción y la comprensión. Aunque diferentes estudios realizados con signantes han demostrado que el hemisferio que controla el uso de la lengua de señas es el izquierdo. Estos estudios han llegado a la conclusión de que tanto el lenguaje señado como el oral descansan en las mismas bases neuronales, por lo que el área de Broca no es el área exclusiva de la lengua oral. En ella residiría una facultad general que implica tanto a la lengua oral como a la lengua de señas. Las abarca a ambas, independientemente de su modalidad sensorial. El estudio de las lenguas de señas nos ha demostrado que poseen las mismas dificultades y las propiedades que las lenguas orales, aunque sean llamadas erróneamente lenguas artificiales. La lengua de señas posee ciertas características que nos permiten clasificarla como una lengua natural. La primera es que posee una fonología abstracta, llamada en este caso querología. Además, al igual que en las lenguas orales, dependiendo de la región de la persona signante, encontramos variedades dialectales. De esta forma, dos personas hablantes de lengua de signos no podrán comunicarse por una unidad básica. La segunda característica sería que poseen una sintaxis sin existencia de procesos morfológicos. Y la tercera y última sería que la adquisición de una lengua de señas por parte de bebés sigue un proceso paralelo a la adquisición de una lengua oral por parte de un niño oyente. Facultad humana del lenguaje. Tal y como se ha demostrado, parece ser que la facultad lingüística humana es una capacidad exclusiva de nuestra especie. El lenguaje humano se caracteriza por ser un sistema de signos estructurados capaz de generar un conjunto ilimitado de expresiones. Esta creatividad ha sido resaltada en el siglo XX por Noam Chomsky. Para intentar demostrar lo contrario, se llevaron a cabo una serie de experimentos consistentes en tratar de enseñar la lengua de señas a unos chimpancés. Dos famosos experimentos fueron con el chimpancé Washoe y Nim Chimpsky. Se llevaron a cabo haciendo uso del método conductista. Aprendía las señas mediante la práctica intensiva y la esperanza de obtener una recompensa inmediata. Gracias a estos experimentos se llegó a la conclusión de que el lenguaje humano y el lenguaje de los chimpancés son diferentes por tres razones fundamentales. Los chimpancés no tienen recursos para generar un conjunto ilimitado de expresiones, su vocabulario es poco numeroso y carece de reglas de combinación. Las lenguas humanas se caracterizan por poder encadenar un conjunto infinito de estructuras. Las señas que usan los chimpancés varían de forma y carecen de estructura interna. Los signos gestuales que usan estos primates están fuertemente contextualizados. Hacen referencia a objetos que están presentes en el momento de la comunicación, haciendo que la comunicación esté ligada al estímulo. En definitiva, es imposible que un primate pueda adquirir una lengua, ya que son el producto de una facultad humana específica de nuestra especie,
El lenguaje. Las lenguas de signos son sistemas lingüísticos complejos cuyas propiedades formales no pueden ser adquiridas por esta especie. Estas dos palabras españolas tienen un origen común, pero una historia diferente. Signo es una versión romance del latín signo, que pasó al español por vía culta, mientras que seña, que deriva de signa, el plural de signum, llegó hasta nosotros por vía de la lengua hablada, por lo que sufrió las transformaciones fonéticas a las que debe su forma actual. La diferencia en el origen hace que seña tenga hoy una amplia gama de usos en la lengua hablada, mientras que signo se circunscriba más bien a las ciencias sociales, para designar específicamente el producto de una convención social, según la cual a una cierta seña física se vincula un cierto significado. De acuerdo con eso, todas las palabras de una lengua, ya sea hablada o señada, son signos, por lo que para un lingüista parecería redundante la frase lengua de signos, por lo que los términos señas y signos no son exactamente sinónimos. Los expertos de esta lengua creen que decir lengua de signos es incorrecto. Para ello argumentan poniendo como modelo a Saussure, quien dice que todas las lenguas son en rigor sistemas de signos. En definitiva, ambas palabras son usadas y dependiendo del país se usa una u otra. En España lo más común es denominarla como lengua de signos. A continuación, vamos a desmentir algunas falacias y mitos que existen sobre el lenguaje de signos. Uno de los mitos más comunes entre la sociedad es que la lengua de signos no es una lengua, sino la forma de expresión de las personas sordas. Esto claramente es erróneo, porque dicha lengua tiene su propio vocabulario, su propia gramática y el resto de estructuras que tiene cualquier otra lengua oral. También suele decirse que la lengua de signos es universal, cosa que no es cierta, porque no existe una única lengua de signos que se use en todo el mundo. Aunque sea parecida, siempre sufre modificaciones y adaptaciones. Que hay un signo para cada palabra en el lenguaje de signos es otra de las falacias que más repercusión llega a tener. Hay veces que algunos signos no pueden expresarse en una sola palabra y viceversa.